Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. En realidad hay dos clases de personas. Los que creen que nacen con una partitura en blanco y los que creen que la melodía ya está escrita. Hay aquellos que nacen y creen que la vida está hecha de una serie de decisiones, además de circunstancias a las que uno se enfrenta, situaciones alegres o tristes, pero uno es el protagonista de su propia historia. Uno va construyendo o componiendo su propia sinfonía, su propia melodía. Hay quienes creen, esto es el creer creyente, de los creyentes, la convicción de una persona creyente, que uno nace ya no con un pan debajo del brazo, pero sí con una partitura debajo del brazo. El mejor músico no es el que compone la 9ª sinfonía de Beethoven, ya está compuesta. El mejor músico es el que mejor la interpreta. Un bautizado, un enviado, no es un compositor, es un intérprete. A cada uno de nosotros, en el día de nuestro bautismo, en el momento de nuestro nacimiento, dice San Pablo a los Efesios: Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Al venerable José Rivera, que fue director espiritual de don Alejandro y mío, le gustaba mucho citar estas palabras. Y estas palabras nos recuerdan que Dios Padre, antes de la creación del mundo, antes de que volara un pajarito por los aires, antes de que hubiera océanos y montañas, antes de que hubiera nada, ya Dios nos había elegido en Cristo para un propósito, para una partitura. Aprender a vivir es aprender a leer música, aprender a leer la partitura que Dios ha escrito para mí. Y no empeñarme en dar una nota, o como solemos decir en español, en dar la nota. No empeñarme en dar una nota que ahí no está escrita. Eso sencillamente es el pecado. Todos hemos dado notas equivocadas en la vida. Y todos hemos tenido que antes o después de mucho tiempo o un breve espacio, tener que volver al pentagrama original. Solo hay una persona que nunca ha dado una nota equivocada, que es la Santísima Virgen María, la que se ha sorprendido ante su propia partitura, se ha sobrecogido al anuncio de un ángel, porque pensaba que era un fa y ella creía que era un sol. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esta la siguiente nota de mi partitura? Y por supuesto que la melodía que Dios ha compuesto para cada uno de nosotros es única e irrepetible y siempre, siempre sorprendente, infinitamente más hermosa que lo que nuestra imaginación hubiese podido concebir. Pero se trata de tener el coraje, tener el valor de interpretar la melodía que Dios desde toda la eternidad compuso para mí, con un añadido, que es que en un acorde de música, yo no es que sepa mucho, pero hasta ahí llego, en un acorde de música hay al menos 3 notas diferentes, pero tienen que sonar en armonía. Con dar una nota equivocada, el acorde completo se desafina. Por lo tanto, que yo no acierte a interpretar fielmente la partitura de mi vida, no solamente pone en riesgo eso que Dios Padre antes de la creación del mundo me eligió para que fuéramos santos, sino que pone en riesgo la vida de otras personas. Mi sí, mi fidelidad a lo que Dios escribió para mí, no solamente es importante en mi relación con el compositor divino, sino que además es importantísimo para aquellos cuyas partituras se entrelazan con la mía. Hacer de la vida un canto, así María hace de su vida un Magnificat, o tenemos tantos cánticos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos el cántico del Benedictus, de Zacarías o de Simeón. Tenemos el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, el cántico espiritual de Juan de la Cruz.
y tenemos el cántico de todos los que estáis aquí, que ni es más bonito ni más feo que el que está a mi lado, ni es más llamativo porque soy el solista del violín en la sinfonía o en la orquesta, o soy el que toca el triángulo 3 veces en 2 horas. Cada uno ha recibido un don y una llamada, un lugar en la Iglesia, en esta inmensa sinfonía. Muchos quizá conozcáis la historia de lo que pasó con ese gran músico Sarasate. Muchos os habréis oído de él o lo conoceréis, gran músico español. Y estando tocando en un gran teatro, una maravillosa sinfonía, con el teatro abarrotado de público selecto, gran conocedor de música, con un violín de extrema calidad, un concierto maravilloso, y habiendo terminado y haber repetido y repetido y salido tantas veces al escenario, la gente quedó tan impactada que, para darle una sorpresa al músico, decidió, en vez de marcharse a su casa, al salir por la puerta principal del teatro, esperar al músico en la calle, a pie de calle, para darle una última ovación. Y el músico, que por fin sale del camerino y sale por la puerta principal, cuál no es su sobrecogimiento y su asombro cuando se da cuenta que la misma gente que estaba en el teatro está ahora en la calle, y cuando le ven llegar al umbral de la puerta le dan un aplauso cerrado. Pero Sarasate miró a la derecha y vio que había un pobre, un mendigo, un hombre anciano, greñudo, barba sucia, abrigo raído, que tenía un sombrero a sus pies y estaba tocando un violín, que obviamente no era ninguna sinfonía, ni era el violín de la calidad con la que Sarasate había tocado dentro del teatro. Y con estas cosas geniales de estos maestros, delante de todo ese público, se acerca al anciano y le dice: oiga, ¿me presta el violín? Lo afina y, de pie en el escalón de más arriba, delante del mismo público, empieza a tocar el mismo concierto que acababa de tocar dentro del teatro. La gente no daba crédito, obviamente, a sus oídos, y aplauden y aplauden y aplauden. No contento con eso, se acerca al anciano, le devuelve el violín y el arco, se agacha, coge el sombrero y lo empieza a pasar entre el público. Se rebosaba el dinero. Termina de pasar el sombrero, vuelve al anciano, se lo pone a sus pies y, al incorporarse y quedar frente a frente a él, se da cuenta que el anciano está llorando. Y se queda muy impactado y le dice: ¿por qué llora? Será porque, claro, nunca ha visto usted tanto dinero, nunca habrá recogido usted tanto dinero. Y dice: no, lloro por la alegría, por la emoción que me da pensar que alguien ha podido tocar una música tan bonita con un violín tan viejo y tan desafinado. ¿Quién de los que estamos aquí, empezando por el que os habla, no tiene la vida más o menos desafinada? La vida cristiana, en el bautizados, nos afinaron la vida, nos revistieron de belleza inusitada, nos convertimos en templos de las 3 personas divinas, miembros de la Iglesia, se nos perdonaron todos los pecados, se nos llenó el alma de gracia. Pero andando la vida, esa maravilla que nos dieron el día de nuestro bautismo se desafinó. Y se fue desafinando un poco, mucho, hasta que un día tuvimos la valentía de entregarle el violín, que es la vida de cada uno de nosotros, a este divino maestro, que le da exactamente igual tocar el concierto con el violín Stradivarius de ahí dentro o tocarlo con el violín del mendigo. Lo que sí era indispensable era entregarle la vida y dejar que él la afinara. Pero ¿tenemos la vida afinada? ¿A quién enviaré?, pregunta la palabra de Dios. ¿A quién enviaré? Heme aquí, Señor. Por lo tanto, el bautismo se desglosa en 3 conceptos, en 3 palabras fundamentales.
todos los que hemos sido bautizados hemos sido llamados, hemos sido consagrados y hemos sido enviados. ¿Cómo va a ir a misiones una persona que nunca ha oído la voz de Dios? Que nunca le ha oído a Jesucristo decir su nombre, que nunca ha escuchado a Jesucristo decir: ven y sígueme, sígueme, sígueme. Y cada día de nuestra vida, tengáis la edad que tengáis, sígueme. Esto es lo que nos dice el Señor. Tú te pones de rodillas en una iglesia y la primera palabra que va a salir de los labios de Jesús es: sígueme. Sígueme. Y amados, quien no ha escuchado, ni siquiera ha empezado a entender qué es el bautismo. Es lo que le pasa al niño Samuel. Es lo que le pasa a este niño que Dios le llama, pero él no conoce la voz de Dios. Por eso es en la iglesia, es la iglesia madre, por medio de los signos, instrumentos, de las colaboraciones que en ella maravillosamente se dan, donde aprendemos a escuchar al Dios que nos llama por nuestro nombre. A lo mejor hay gente aquí que dice: anda, pues la verdad que yo nunca había pensado que Dios me llamara a mí, porque como no soy ni cura ni monja. No, es por estar bautizados, no por ser obispos, ni por haber recibido el sacramento del orden. Todo bautizado ha escuchado a Jesucristo, está llamado a escuchar a Jesucristo, decir tu nombre. ¿Cómo supe yo que tenía vocación? Porque oí a alguien decir mi nombre, con una voz, con un timbre de voz que jamás, jamás la olvidas. Una voz que la puedes reconocer como una madre reconoce el llanto de un hijo, aunque haya 10 niños en la guardería. Y tú sabes muy bien cuando ha llorado el tuyo. Ven y sígueme, con una voz inconfundible. Y pobres de nosotros, pobres de los que tenemos el pelo blanco, si estamos viviendo del recuerdo de una voz. Cuando doy ejercicios espirituales a religiosas o a sacerdotes, sobre todo hablando de la virginidad consagrada o del celibato sacerdotal, siempre les hago esta pregunta que nos vale a todos. ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿Eres separado? ¿Eres divorciado? ¿O eres viudo? Porque así se puede ser en la iglesia. El soltero es el que nunca se ha comprometido con nada. Nunca ha escuchado la voz de Cristo esposo. El casado está desposado con él, ha escuchado su voz y se ha dejado arrebatar lo indivisible del corazón. Separados, no hace falta que os diga lo que es un separado. Estamos casados, pero no vivimos juntos. Y esto pasa mucho en la vida cristiana. Y podemos estar metidos en 1000 saraos de la iglesia, pero estar separados de Jesucristo, porque ya no rezamos, porque ya no escuchamos su voz, porque no tenemos una vida sacramental en serio, porque no nos tomamos la vida cristiana con el empeño de seguir leyendo cada mañana en esa partitura. Y vivimos del cuento, de la inercia, vivimos de las rentas. Divorciados, se ha formalizado una separación. O viudos. Yo conocí al Señor en un momento de mi vida, pero o Él se murió para mí o yo me morí para Él. Y esto nos puede pasar a los sacerdotes, que podemos hacer las cosas maravillosamente. Podemos ser grandes oradores y muy celosos cumplidores, como celosos cumplidores de nuestros deberes, honrados funcionarios eclesiásticos, muy cumplidores que además, como somos tan cabalitos, nos va dando puestos mayores y mayores y mayores en la iglesia. Porque todo lo hacemos muy cabalito, pero algo está muerto dentro de nosotros. Por eso, yo sigo escuchando cada mañana, a pesar del paso de los años, la voz misma. Yo sigo oyendo esa voz, porque si no, ¿qué hago en África? He ido por mi cuenta, soy un turista, soy un voluntario, trabajo para la gran ONG de la Iglesia Católica. ¿Cómo voy a ser enviado si no he escuchado mi nombre? ¿Cómo me van a mandar si no sé que me están llamando? Una persona llamada, que escucha, que ha experimentado la mirada de Jesucristo. Dice San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Dios no sabe mirar sin declarar su amor.
y cuando mira lo cubre de belleza inusitada.